Bueno, voy a pasar a explicar Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso 3 al 8. Hay un versículo clave ahí que es donde se menciona al hombre de pecado y su manifestación. Dice el texto, verso 3, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, hablando de Jesucristo, no vendrá Él, Jesucristo, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Así termina el versículo 4. Pongan mucha atención al versículo 5 y 6. Dice, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? O sea, lo que Pablo les está diciendo es que lo que le mencionó en el verso 3 y verso 4, ya él se lo había dicho antes, ¿verdad? Repito, Pablo les está diciendo a los tesalonicenses en el verso 5, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? ¿Qué es ese esto? Es lo del verso 3 y 4. Entonces seguimos la lectura en el verso 6, dice, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. ¿En qué tiempo ellos saben? Ahora. Después de él haberle dicho nuevamente lo que ya antes le dijo. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. No dijo el apóstol Pablo, ustedes siempre supieron esto, no. Y ahora con la información que les acabo de dar, recordándoles lo que ya le hablé, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. Entonces dice, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. Repito, ¿en qué tiempo? En tiempo presente. Dice, y ahora vosotros sabéis. No es que siempre supieron. Se acaban de enterar qué es lo que lo detiene. No es que siempre supieron. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. A fin de que a su debido tiempo se manifieste. Ok. Entonces el apóstol Pablo nos insinúa a nosotros, los lectores, que la respuesta está en el versículo 3 y 4, pero principalmente en el 3. Si vamos otra vez a la lectura del verso 3, dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. ¿Qué es lo que está antes del hombre de pecado? En ese orden cronológico del verso 3. Dice, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y luego se manifieste el hombre de pecado. Entonces la apostasía está antes de la manifestación del hombre de pecado. Entonces, en el verso 5, Pablo le dice, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Esto mismo que le acabo de mencionar en el verso 3 y 4, yo ya le había dicho. Y ahora, dice en el verso 6, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a través de la información que les acabo de dar. Entonces, ¿qué es lo que detiene la manifestación del hombre de pecado? Entonces, lo que detiene su manifestación, la manifestación del hombre de pecado, no es al hombre mismo, sino su manifestación es lo que está detenido. Es el cumplimiento profético. ¿Y qué es el cumplimiento profético? En Eclesiastés dice, todo tiene su tiempo. El apóstol Pablo les está diciendo a los tesalonicenses que Dios estableció ese orden, que primero sea la apostasía y luego la manifestación del hombre de pecado. El hombre de pecado no puede manifestarse en cualquier momento, sino después de la apostasía o rebelión o gran rebelión. Porque está establecido un tiempo del cual se hace mención en el verso 5 del capítulo 13 de Apocalipsis, que dice claramente,
y se le dio poder para actuar 42 meses. O sea, hay un tiempo definido. Y ese tiempo no está establecido por Satanás, está establecido por Dios. Y es Dios que estableció ese tiempo. Entonces, ¿qué es lo que detiene que ese hombre se manifieste? Como dicen algunos erróneamente, ¿qué detiene al hombre de pecado? Realmente, en este momento no hay un hombre de pecado, ni hubo en el tiempo de Pablo. Porque si no tendría que estar vivo hasta hoy, ¿verdad? Se está hablando de la manifestación del hombre de pecado, no del hombre mismo, de su manifestación. Entonces, ¿qué es lo que detiene su manifestación? Es el cumplimiento profético. Entonces, sigamos leyendo desde el verso 6 nuevamente al verso 8. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Aquí está la palabra tiempo. Pablo dice, no puede manifestarse antes de su tiempo. Eso es lo que quiero dar a comprender cuando me refiero al cumplimiento profético. Es que se cumplan cada evento en el tiempo en que Dios estableció. No se puede manifestar en cualquier momento el hombre de pecado porque está un tiempo establecido. Y el verso 6 lo dice, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo, no antes ni después, sino a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. ¿Qué es lo que está en acción en tiempo presente? En el tiempo presente del apóstol Pablo, no en nuestro presente, sino en el presente del apóstol Pablo. ¿Qué es lo que está en acción? Dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Dice Pablo, porque ya está en acción, habla desde su tiempo presente, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene. Fíjense que no está hablando de un hombre, sino del misterio de la iniquidad. Ya está en acción. No está hablando de un hombre, sino del misterio de la iniquidad, de su manifestación, de la manifestación. Entonces Pablo nunca habló de un hombre en tiempo presente, sino de la manifestación de un hombre en el futuro. Nunca habló Pablo de una manifestación de un hombre ya existente para el apóstol Pablo. Entonces el verso 7 dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. ¿Quiere decir acaso esto que ya el hombre estaba en ese tiempo del apóstol Pablo? Claro que no. Pablo habló de la manifestación del hombre de pecado en tiempo futuro. Porque en el versículo 4 dice claramente que cuando ese hombre se manifieste, entonces se levantará contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Por ende, Pablo no estaba viviendo ese tiempo. Porque antes del tiempo en que ese hombre se levante y se levante contra todo lo que se llama culto, contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tiene que venir la apostasía y Pablo nunca dijo que estaba viviendo en esa apostasía. El apóstol Pablo jamás dijo que él y los tesalonicenses ya estaban viviendo esa apostasía que menciona en el versículo 3. Por lo tanto, era en el futuro que se iba a dar esa apostasía y luego de esa apostasía la manifestación del hombre de pecado. El versículo 6 dice claramente, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Excelente aportación, mi hermano Pinto, excelente aportación. Quiero confesarle públicamente que yo personalmente no había visto esa propuesta de esa manera, no la había visto. Y le encuentro mucha coherencia y prometo que la voy a estudiar y la voy a verificar, porque verdaderamente que cada día los hijos de Dios aprendemos algo nuevo cuando tenemos un espíritu dispuesto para aprender y no solamente para rebatir por rebatir. Sí. Yo nunca había escuchado esa explicación así. Yo tengo otra interpretación,
pero eso me da a mí la oportunidad de yo verificar esa postura que usted presenta y sopesarlas con la que yo ya tengo. Sí. Muy interesante, muy interesante. Mi respeto, mis bendiciones. De hecho, el hermano Pinto eh, explicó antes de comenzar su exposición y prácticamente pidió permiso para que le dieran chance para él explicar, porque es correcto eso. Escuchando su posición y saludando a mi hermano Alfredo, que está explicando esta posición muy bien explicada, ya que todos juntos podemos perfeccionar una posición escatológica de las escrituras, como lo está haciendo Alfredo, y siendo un poco fiel, podríamos decir, o dando créditos a estos puntos que hemos aprendido juntos a lo largo de los debates que hemos ido teniendo con diferentes personas. Y esta perfección está muy buena, muy interesante, muy buena. Y hermano Polanco, juntos podemos rebatir esta postura pretribulacional que muchos pretribulacionistas han ido modificando, arreglando para poder así tener cómo defender esta posición que carece desde el punto de vista que yo creo y respetando todas las posiciones doctrinales que existen. Amén, amén, estimado. La paz del Señor sea